Hola, muy buenos días a todos mis amigos de Tiempos de Fe. Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Esta mañana de bendición, esta mañana de hoy es viernes y mi fe lo sabe. Espero que estén muy bien, espero que estén muy contentos, que hayan aprendido mucho el programa del miércoles. Aquí estamos otra vez juntos en Tiempos de Fe, otra vez otro viernes para darle gloria a Dios, otro viernes para decir mi fe lo sabe. Hoy es viernes y mi fe lo sabe. Hoy es viernes para tener esa antena de fe puesta bien alto, para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Gracias a los que ya se conectan, qué bueno que están pendientes ahí de Tiempos de Fe, qué rico saber que están esperando la hora para poder recibir la palabra. Aquí entre el desayuno y el almuerzo, numeral Corona Unidos, porque unidos somos más. Aquí en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, seguimos diciendo Dios tiene el control, Dios tiene la respuesta. Aquí seguimos teniendo la fe puesta en Él, porque Él es el único que puede saciarnos, el único que puede ayudarnos, el único que puede darnos la verdadera felicidad, el verdadero amor. Así que aquí seguimos en Tiempos de Fe. Espero que usted se esté cuidando mucho en su casa, que esté juicioso, que esté cumpliendo con todas las normas, porque Dios dio una palabra y ahí estamos creyendo, que Él iba a guardar y bendecir a los obedientes. Esa es una palabra que el Señor nos regaló en Tiempos de Fe, porque Dios sigue hablando, porque Dios sigue enseñándonos, porque Dios sigue ahí con nosotros. Entonces Él nos dio esa palabra en medio de estas circunstancias que pueden parecer muy abrumadoras. Él nos dio esa palabra. A los obedientes Él los iba a guardar, a los que se mantuvieran sabios, no simplones, sabios, prudentes, Dios los iba a guardar. Y íbamos a ver miles de camas tendidas. Puede que usted ahorita diga, pero yo veo muchos enfermos, pero yo veo muchos angustiados, muchos afligidos. Es cierto, pero aquel que sea fiel, aquel que sea obediente, Dios lo va a guardar. Aquel que sea sabio, Dios lo va a guardar. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes en Tiempos de Fe. Gracias a los que ya se conectan, Lorena, Carlos, Luz Mary. Bienvenidos a Tiempos de Fe, bienvenidos a Viernes de mi fe lo sabe. Hoy tengo a Luz Mary, que ya por fin se pudo conectar en vivo. Un saludo así, un abrazo súper cariñoso en esta mañana, un abrazo virtual, muy virtual. Por acá le voy a mejorar un poco a la música. Recuerden escribirme ahí cómo está saliendo la transmisión. Recuerden contarme cómo están. Bueno, ustedes hoy otra vez me ven solita, pues ¿cómo le parece que estamos ustedes y yo solamente? Porque Sigifredo sigue trabajando y no ha podido estar esta semana con nosotros. Le pido por favor allí en su casa, usted que es una mujer de oración, creo que es una mujer de oración, que va a orar por Sigifredo para que pueda estar con nosotros la próxima semana compartiendo este hombre de Dios que siempre nos enseña tantas cosas tan importantes. Bueno, aquí estamos en Tiempos de Fe. El miércoles estábamos aprendiendo mucho de cómo accionar la fe y hoy vamos a seguir hablando de eso porque es muy importante. Accionar la fe es muy importante. Entonces, salúdenme, escríbanme cómo están, cómo amanecieron, qué han aprendido. Cuéntenme ahí, cuéntenme si accionaron la fe, porque les dejé una tarea al finalizar el programa del miércoles y era pensar cómo activar la fe, cómo ir a llevar esa fe a la acción. Yo les dejé esa tarea y espero que la hayan cumplido. Hoy también saludamos a los que nos van a ver después, a los que por motivos laborales no nos pueden acompañar en el en vivo. Entonces los saludamos, ustedes también hacen parte de Tiempos de Fe. Allí en cualquier lugar del mundo donde nos vean, un saludo aquí desde Colombia, desde Medellín, desde nuestra casa, porque estamos en un saludo muy caluroso, un abrazo virtual. Recuerden, no estamos en tiempo de relación, sino en tiempo de conexión. ¿Cómo así? Que a través de estos medios, de estas redes,
pues podemos comunicarnos, podemos contar cómo nos está yendo, qué estamos haciendo. Entonces es tiempo de estar conectados, no aislados, no solos, conectados. Si usted está conectado hoy con alguien, invítelo a que vea Tiempos de Fe. Haga usted ahí un video en vivo, en grupo, y dígale, ya empezó Tiempos de Fe, hoy es viernes y mi fe lo sabe, vamos a aprender hoy mucho de cómo seguir accionando la fe. Ahí tú puedes invitar a alguien, conectarte con alguien. Yo no lo puedo hacer. Si yo lo pudiera hacer, créanme que ya hubiera mandado todo eso por todas partes. Recuerden que en algún programa yo les había enseñado que Tiempos de Fe pone numerales. ¿Cómo así? Palabritas que salen en azul en las redes sociales, y eso hace que llegue a más personas lejos de nuestro entorno, porque en estos momentos necesitamos mucho tener la fe puesta en Jesús. Y si ya encontramos en las redes tantas cosas, si ya encontramos en las redes tanta información que nos llena la cabeza y a veces nos pone locos, angustiados y afligidos, pues cómo no vamos a llenar las redes de la palabra de Dios, que es lo que de verdad nos sacia, del amor de Dios, que es lo que de verdad nos sacia. Entonces, si yo tuviera mi celular ahí, créanme que yo ya estaría comentando. Entonces lo invito a usted a que comente. Invéntese un numeral, ponga un numeral, busque un numeral y verá. Yo puse varios hoy coloqué numeral Corona Unidos, numeral Antenas de Fe, numeral Tiempos de Fe, numeral Hoy es Viernes y mi fe lo sabe, numeral Somos la Resistencia, numeral Mi Gente. ¿Qué quiere decir esto? Somos la Resistencia. Este numeral lo crearon un grupo de hermanos en el mundo para decir que aquí seguimos los que seguimos a Cristo con las manos arriba, con los deditos arriba, parados firmes, creyendo que Dios tiene el control de esta situación. Entonces por eso numeral Somos la Resistencia, por eso seguimos aquí al pie del cañón dando la batalla. También coloqué numeral En Vivo. En vivo quiere decir todo lo que se está transmitiendo en vivo en las redes sociales durante el día, y nosotros estamos en vivo. Entonces claro, vamos y lo ponemos ahí para que muchas personas que nos pueden ver reciban una palabra de Dios para llenar sus corazones. Entonces los invito a ustedes a que estén ahí conectados y activos en cómo se mueven las redes. Hay que trabajar. Mire, el apóstol Pablo decía, a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, para ganar así esas personas para Cristo. Entonces usted no sabe escribir los numerales, pues ya se puede inventar unos. Yo ya ahí le di los que tenemos y usted los escribe, y ya muchas personas pueden escuchar y ver la palabra de Dios para sus vidas y tener esperanza y poder decir, hoy es viernes y mi fe lo sabe y estamos aquí creyendo por la palabra. Hoy voy a saludar. Dice por acá, nos están viendo. Dice Lorena Giraldo. Hola, buenos días para todos. Dios los bendiga desde San Antonio de Prado. Torre 3 presente. Gracias Lorena por estar ahí presente, por estar activa en Hoy es Viernes y mi fe lo sabe, en numeral Antenas de Fe. Nosotros creamos numeral Corona Unidos, numeral Antenas de Fe, numeral Hoy es Viernes y mi fe lo sabe. Y entonces, por favor, ahí coloque uno que usted se invente, uno que usted quiera que la gente siga, para que podamos escuchar y ver la palabra del Señor. Ella dice hola con su avatar. Luz Mary dice hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz de estar hoy con ustedes. Gracias Luz Mary, yo siempre te saludo porque yo sé que tú estás ahí fiel con tu corazón en Tiempos de Fe, y qué bueno que hoy también nos puedes acompañar. Eso es un gusto para nosotros. Astrid dice hola, también con su avatar. Qué bueno que están ahí. Ya veo por ahí también a Miguel. Miguel dice hola, buen día, bendiciones para todos. Gracias Miguel por esas bendiciones. Gracias Lorena por esas bendiciones. Que el Señor también los bendiga allí en sus casas, que los guarde, que les ayude a accionar su fe. Hoy vamos a seguir hablando de accionar la fe. Si alguien se acuerda ¿qué texto estábamos leyendo el miércoles? Que me lo escriba por favor, porque hay que participar y yo quiero que ustedes participen, que ustedes estén activos para saber si se han aprendido. Yo soy una maestra y los maestros repetimos y los maestros preguntamos, y entonces yo por eso quiero que ustedes hoy me digan
cómo les pareció la palabra y qué palabra era, de qué texto de la Biblia, para que cuando otros nos vean puedan decir, ay, estaban hablando de esto. Porque miren, hoy tampoco puedo transmitir con nuestro formato habitual, entonces por eso no podemos poner la palabra, no podemos poner el texto, no podemos poner la música, pero por acá yo les puedo poner la música. Por ejemplo, ahí está sonando. ¿Cierto? Le voy a mermar porque si no, no nos escuchamos. Creo que le mermé demasiado. Entonces, cuéntenos qué palabra era para que otros al vernos sepan. Bueno, hoy vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Rosa de Sharon, un saludo para Rosa de Sharon. Gracias por hacer esos tapabocas tan excelentes en el mercado. Súper bueno, se los recomiendo para que usted se cuide. Yo tengo el mío y de verdad es súper cómodo, súper bueno, entonces se los recomiendo. Saludamos entonces a Rosa de Sharon, saludamos a Confecciones Sabdi en San Antonio de Prado, saludamos a Autos y Camperos. A veces se me olvida y voy a repetir camiones y camperos y es Autos y Camperos. Entonces hoy saludamos a Autos y Camperos, como dice Sigifredo, si usted necesita un repuesto para su carro o algo, allá está, allá puede ir. Hoy no vaya, que hoy está cerrado. Vaya el lunes, que ya está abierto, y vaya con todas las medidas de seguridad y allá lo van a atender con mucho gusto. Bueno, también vamos a saludar a Carlos y su esposa en New Jersey, unos patrocinadores fieles de Tiempos de Fe. También vamos a saludar a Fruto Divino, que Giovanni es el encargado de esta empresa. Yo creo por la bendición de esa empresa, que esa empresa crece y esos accesorios son los mejores del mercado. También saludamos a Amatista Tienda 7 y vamos a saludar a Escolme también, que es otro patrocinador de Tiempos de Fe. Entonces, gracias a ustedes, gracias por ser patrocinadores de Tiempos de Fe. Ahí Luz Mary, una fiel seguidora, escribe, en Lucas, la mujer del flujo de sangre. ¡Súper! Un aplauso para Mary, que está activa. Qué bueno que Mary está pendiente. Lo invito a usted a que esté pendiente, a que esté recordando la palabra. Lo bueno de que el en vivo queda grabado es que cuando tú quieras ir a recordar una palabra, puedes ir a verla de nuevo. Entonces, ahí está la palabra para que la repitamos y nos la aprendamos y estemos ahí siempre accionando la fe. Hoy vamos a seguir leyendo Lucas 8. Pero ya no del 40 al 48, sino del 48 al 55. O sea, vamos a terminar esta historia porque miren que el viernes les leí el título. Y el título decía, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Entonces ahora vamos a continuar viendo lo de la hija de Jairo. Cómo Jairo accionó su fe para recibir la sanidad para su hija. Qué importante. Yo en medio de la enseñanza del miércoles les decía que nosotros cuando accionamos la fe nos sirve para todo. La fe sirve para todo, para tus relaciones personales, interpersonales, amistosas, para tu trabajo, para tu propia vida. La fe puesta en Jesús te da respuesta para todo. Entonces hoy vamos a ver accionar la fe desde otro punto de vista, desde otra circunstancia. Aunque estamos viendo en la palabra que estas circunstancias estaban hablando de enfermedad, vemos algo y es que una no había muerto y la otra sí. Entonces ahí ya hay dos circunstancias diferentes. Entonces nosotros debemos aprender a tener nuestra fe activa en cualquier circunstancia. No importa lo que estemos pasando, la fe puesta en Jesús nos da la respuesta automática. Entonces yo ya tengo por acá mi Biblia. Si usted no la tiene, vaya corriendo rapidito mientras yo lo busco. Y conéctese entonces en Lucas capítulo 8. ...49 al 55. Lucas capítulo 8, versículo 49 al 55. Vamos a continuar así. Yo les voy a leer, presten mucha atención porque aquel que presta atención aprende el doble. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa
del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. El versículo 49 continúa la historia. Entonces les voy a leer el primer versículo, que es el 40, para que podamos entender. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y ahí ya leímos el miércoles sobre la mujer. Por eso es que el 49 sigue diciendo: estaba aún hablando él, o sea, Jesús le estaba diciendo a la mujer: mujer, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando Jesús estaba diciendo esto todavía, llega el trabajador de este hombre, del principal de la sinagoga, de Jairo, a decirle: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Entonces Jesús le dijo a este hombre: no, tu hija no ha muerto. Cree solamente y vivirá, y será salva. Entonces ya se fueron. Lo importante aquí es que empecemos a resaltar cómo este hombre empezó a accionar la fe. Empiezan muy parecidas las historias. Vemos que Jesús llega a esta ciudad a decirle a él, llegan a esta ciudad estas personas porque Jesús estaba sanando, estaba dando la palabra, estaba enseñando sobre el reino de los cielos. Entonces tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre vienen a buscarlo entre la multitud. Entonces ya lo de la mujer lo aprendimos. Ahora vamos a ver la actitud de Jairo. Jairo le estaba insistiendo. Dice la palabra que él estaba rogándole a Jesús que entrara en su casa, que su hija se estaba muriendo. Cuando Jairo le está diciendo esto a Jesús, Jairo todavía pensaba que su hija estaba muy grave. Por eso él dice: se estaba muriendo. Entonces él viene y le dice a Jesús insistentemente que por favor lo haga. Y Jesús le dice: listo, vamos. Y cuando van es que pasa lo de la mujer. Y camino a eso, entonces imagínate, este hombre tuvo que esperar el milagro de la mujer para poder que Jesús terminara de llegar a su casa. Y esto no hizo que él desistiera. Él antes seguía ahí esperando, porque él estaba al pie de Jesús cuando sucedió lo de la mujer. Entonces, nosotros cuando vamos a accionar la fe, muchas veces nos vamos a encontrar con circunstancias que nos digan que no va a pasar. Por ejemplo, a este hombre le pasaron dos. Tuvo que esperar a que Jesús hablara con la mujer del flujo de sangre y tuvo que esperar llegar hasta la casa. Entonces, este hombre en este momento puede haberse sentido muy desesperado, muy angustiado y decir: no, se me va a morir. Entonces, esto a él no le impidió quedarse al pie de Jesús insistiéndole que por favor fuera. Luego pasa la otra circunstancia, y es que viene su empleado a decirle que ya no le insista más a Jesús, que su hija murió. Entonces, antes de que este hombre le dijera algo a Jesús,
como Jesús estaba escuchando a su empleado, Jesús se levanta y le dice: no temas, cree solamente que tu hija será salva. Jesús tenía el control de la situación. Cuando yo acciono mi fe, como estoy poniendo mis ojos en Jesús, aunque esté esperando las circunstancias, Jesús está teniendo el control. Y aunque parezca difícil, Jesús es el que toma la última palabra. Mi fe pone las circunstancias, mis circunstancias delante de Jesús. Yo pongo mis circunstancias delante de Jesús y Jesús es el que toma la palabra y Él es el que da la orden, no soy yo. Entonces, cuando yo tengo mis circunstancias puestas en Jesús, lo que a mí me está pasando, mi enfermedad, mi angustia, mi temor, mi salvación, la pongo en Jesús, Jesús está teniendo el control en ese momento de las circunstancias. Y aunque vengan voces y aunque vengan momentos a decirte eso no va a suceder, eso no va a cambiar, Jesús da la palabra. El empleado vino a decirle: no lo moleste, es que ya se murió. Si este hombre no tuviera su fe puesta en Jesús, él hubiera creído a eso que le dijo su empleado y hubiera dejado de insistir y hubiera dejado de ir donde él. Pero esto no le impidió a él seguir. Entonces, nosotros cuando vamos a accionar la fe, vamos a encontrarnos siempre con muchos en contra. Miren que sigue contando la historia que cuando ya Jesús entra a la casa, están todos llorando, están todos lamentándose. Claro, ya la niña había muerto. Estaban todos tristes. Él le dice: no teman, solo duerme. Claro, se burlaron de él. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa, ¿cierto? Que tenemos la fe puesta en Jesús para que suceda algo en nuestras vidas, una transformación en nuestro corazón, y viene otra persona a decirnos: oiga, ay, qué horror, a usted cómo se le ocurre eso no va a pasar. Entonces en ese momento usted puede pensar: ay, sí, eso no va a pasar, o pensar como Jesús. La circunstancia es diferente. Acuérdense que hemos aprendido: mi fe no niega la realidad, sino que la cambia. La fe puesta en Jesús de este hombre, de Jairo, no cambió, no negó la realidad. Su hija estaba muerta. Pero Jesús dio la palabra y dijo: no, ahora duerme. Jesús viene y cambia la realidad. Ella estaba enferma, ella ya no tenía oportunidad. Pero cuando Jesús entró en la casa, Jairo le abrió las puertas de su casa para que viniera. Entonces ahí Jesús tuvo el control y Jesús accionó su poder ahí sobrenatural y entonces sucedió la sanidad, la vida de nuevo, porque ya no era como la mujer. La mujer estaba enferma y recibió sanidad, no, ahora la hija estaba muerta y recibió vida. Cuando yo acciono mi fe, recibo vida en medio de mis circunstancias, en medio de lo que a mí me está pasando, tengo vida. Y cuando algo tiene vida, ¿qué pasa? Cuando algo tiene vida, está saludable. Cuando algo tiene vida, tiene la oportunidad de seguir adelante. Eso estaba diciendo Jesús. Jesús estaba diciendo en medio de la multitud, le estaba diciendo a la mujer: si tú sigues creyendo, si tú vienes humillada, yo cambio las circunstancias y te doy sanidad. Y a Jairo le estaba diciendo: aunque vengan esas voces a decirte que no puedo, que no lo voy a hacer, yo lo estoy haciendo. Y eso es una parte muy importante cuando yo acciono mi fe. Cuando yo acciono mi fe me voy a encontrar con muchos que se están oponiendo a mi fe, que se están oponiendo a lo que yo estoy creyendo, a lo que yo estoy declarando con mi boca. Porque la palabra de Dios dice que Él puso en nosotros el poder de la vida y de la muerte. Y el que hable comerá de sus frutos. Entonces, si yo estoy declarando vida, cosas buenas que van a suceder, van a suceder. Y si estoy declarando cosas malas, van a suceder esas cosas malas. Entonces yo voy y declaro la palabra. Jesús declara la palabra y sucede. Entonces, acciono mi fe a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos. La fe sin obras está muerta. La fe, si no creo, está muerta.
¿Cómo así? Eso parece una locura, pero es cierto, porque muchas veces yo estoy diciendo, sí, yo tengo fe, yo estoy creyendo, pero cuando me enfrento a las circunstancias retrocedo y ya no lo hago. Todos en la casa de Jairo estaban esperando que Jairo fuera con Jesús. O sea, hasta el empleado tenía fe, porque estaban esperando a Jesús. Pero mira que cuando pasa esta circunstancia desafortunada, el empleado viene a decirle, me imagino que su esposa lo mandó a decirle, no, dile a Jairo que ya no venga. Ya y ellos habían perdido su fe, o sea, estaban creyendo, pero ya no creían. Entonces en ese momento dejaron de accionar la fe. Pero Jairo siguió al lado de Jesús. Y antes de que esas circunstancias le cambiaran su perspectiva a Jairo, Jesús habló y le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Eso es lo que Jesús nos está diciendo hoy. Si tú estás accionando la fe, creyendo que yo puedo hacerlo, no temas, cree solamente que yo voy a cambiar las circunstancias. No importa si es una enfermedad, no importa si es la muerte misma, Él es todopoderoso, Él es Dios, Él es el Dios de la vida. Entonces, cuando creo, tengo que demostrarlo. Eso se los decía el miércoles. Y eso hace parte de accionar. Me muevo a lo que está sucediendo. Jairo estaba en su casa con su hija única, enferma, a punto de morirse, y va donde Jesús, camino hacia la multitud, se enfrenta a todo eso, se enfrenta a las voces que le dicen no puedes, se enfrenta a las pausas, porque en el camino hicieron una pausa mientras Jesús atendía a la mujer de flujo de sangre. Jairo se enfrentó a todo eso y nunca desistió. Y al llegar a la casa, seguía escuchando esas voces. Nosotros vamos a seguir escuchando esas voces mientras el milagro está sucediendo. Pero si yo sigo accionando mi fe, yo voy a verlo. Si tú hoy estás creyendo por tu salvación y otros te están diciendo no busques a Jesús, Jesús es una locura, Jesús es un cuento, eso no es verdad, eso es ser muy fanático, y tú sigues creyendo en Jesús, Jesús viene a salvarte automáticamente, porque así pasa con Jesús. Jesús dijo, esta niña duerme, solo duerme. Él le dijo a esas personas, cállense. Y eso pasa cuando yo acciono mi fe. Le estoy dando a Jesús la autoridad para que se mueva en medio de mis circunstancias y calle todas esas voces que me están diciendo no creas. Cuando yo acciono mi fe y le digo a Él, yo estoy creyendo en ti, tú lo puedes hacer, entonces Jesús ahora se pone delante de mí, va delante de mí y le está callando todas esas voces y está impidiendo que eso me robe mi fe, que eso ya no me deje creer. Por eso, cuando Él entra, mire que Él entra con algunas personas, no entra con todas. Y eso es otra parte muy importante al accionar la fe. Cuando tú tienes la fe en Jesús y decides accionarla, tienes que rodearte de personas que te impartan más fe, que te muevan a moverte más. No de las voces que te están diciendo que no creas, no. De los que te están diciendo cree más, cree por más. A esos hay que enfrentarnos y con eso tenemos que quedarnos y con esos tenemos que entrar. Cuando yo acciono mi fe, le estoy diciendo a Jesús, ven, te abro las puertas de mi vida, de mi casa, para que tú lo hagas, porque yo no puedo. Vemos en la mujer la actitud de humildad. Jesús, me rindo, vengo postrada, me humillo, yo no lo puedo hacer, busqué muchas formas y no lo logré, ahora vengo delante de ti. Y Jairo está diciéndole a Jesús algo similar. Ven, entra a mi casa, hazlo tú porque yo no puedo. A pesar de que me digan que no va a suceder, ven, hazlo tú. Y por eso Jesús entra y Jesús con su poder y con su autoridad calla todas esas voces y hace el milagro. Y la niña cobra vida. Y lo muy importante mirar cómo Jesús le dice, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese comida. Cuando Jesús da la palabra sobre mí, Él clama porque Él quiere eso para ti. Y clamar es decir, que suceda, por favor.
Y él dijo, Señor, le estaba orando al Padre en ese momento diciéndole, Padre, clamo por la vida de esta joven. Y eso hoy hace Jesús contigo. Clamo por ti, clama por ti, para que tú tengas tu milagro. Eso hizo Jesús en la cruz. Clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí nos dio la salvación. Entonces, cuando yo acciono mi fe, la pongo en Jesús y le entrego, me humillo, reconozco que es Él, no me dejo mover por las circunstancias, por lo que esté pasando a mi alrededor y sigo caminando en eso, recibo la bendición. Este hombre ya recobró a su hija, ahora tenía a su hija nuevamente con él y créeme que era una gran bendición porque por eso la palabra dice que era su única hija. Qué felicidad estaba sintiendo este hombre cuando Jesús hizo el milagro. Ustedes se pueden imaginar, estaba, la palabra dice atónito. Atónito termina diciendo el versículo 56. Este hombre y su esposa estaban atónitos de ver el milagro cuando ya parecía que no iba a pasar nada, que se habían perdido las oportunidades. Jesús vino con su poder a decir, levántate. Cuando tú accionas tu fe y pones tus ojos en Jesús, Jesús clama, Jesús da la palabra y tú cobras vida y tú te levantas. Y tú ves lo que Dios quiere y ahora tú vas en paz. Esta niña ahora podía hacer su vida normal. Por eso Jesús dice, denle de comer, es que ya está bien. Cuando Jesús declara una palabra sobre ti y tú la crees y tú te mueves en ella, sin importar lo que te digan, tú estás cobrando vida para vivir una vida normal, como a Jesús le gusta. Entonces, cuando tú quieras accionar tu fe, tienes que estar muy atento de rodearte de personas que te ayuden a mantener esa fe firme. Por eso dice la palabra, como les decía, Jesús entró con Pedro, con Jacobo y con Juan, ¿no? Y con los papás. Con los papás porque los papás tenían que estar ahí viendo el milagro. Pero entró con estos hombres porque estos hombres eran los de confianza, los que estaban en el mismo espíritu con Jesús, los que estaban creyendo como Jesús y ahora creían como Jairo, que Dios iba a hacer el milagro ahí. Entonces, cuando yo acciono mi fe, me tengo obligatoriamente que rodear de personas que inyecten más fe a mi vida. ¿Por qué? Porque si no, no va a suceder. Voy a quedarme con la voz del empleado que me diga, ya no vayas, ya murió, ya no lo intentes. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, no lo intentes? No lo intentes, ya no sirve. ¿Para qué lo vas a intentar otra vez? Está muerto. ¿Cuántas veces te has enfrentado a esas voces? Yo me he enfrentado a esas voces mucho tiempo y lo hice mucho tiempo. Y cuando escuchaba esas voces, me negaba y perdía mi oportunidad y perdía mi milagro. Pero cuando decidí poner mi fe en Jesús, accionar la fe, creer que creía con la certeza, con la seguridad, y me rodeé de personas que me ponían la fe un poco más alta, como decimos en Colombia coloquialmente, el que me pone la vara más alta, recibí mi milagro, porque lo que nosotros tenemos alrededor, eso es lo que estamos recibiendo. Si tú todo el tiempo estás escuchando, no se puede, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, ya no insistas, ya no creas, va a llegar al punto que eso te va a llenar el corazón, la mente y ya no vas a poder creer. Pero cuando te encuentras con esas personas que entran y te dicen, vamos por ese milagro, vamos. Eso estaban haciendo los discípulos con los papás de esta pequeña. Vamos por ese milagro, Jesús va a hacer el milagro. Y hoy yo te estoy diciendo, vamos por ese milagro. ¿Crees por tu salvación? Vamos por tu salvación. ¿Crees por tu sanidad? Vamos por tu salvación. Jesús puede hacerlo hoy. ¿Crees por tu economía, por una economía restaurada? Vamos, Jesús puede hacerlo hoy. ¿Crees que Dios puede restaurar tu vida espiritual hoy? Que te sientes seco, que te sientes afligido, que ya no oras como antes, que ya no lees la palabra como antes. Ven, vamos, que Jesús te da la palabra hoy. Levántate, cree, no dejes de creer. Eso es lo que hacemos y lo que sucede cuando pongo mi fe en acción.
me muevo entre la multitud, no importa si tengo que hacer pausas, no importa si tengo que esperar que otros reciban el milagro, no importa que tenga que escuchar esas voces, voy por mi milagro, nada me lo va a impedir, nada, porque quiero recibirlo. Y algo también que podemos aprender de acá es que cuando acciono mi fe, otros reciben también su milagro. Porque cuando tengo mi fe puesta en Jesús, puedo tener la autoridad, la seguridad y la certeza por los que aún no pueden pedir por ellos mismos. Esta niña no podía pedir por ella misma, no podía acercarse a Jesús, pero su padre vino y lo hizo por ella. Entonces, si tú hoy crees por una situación en un familiar, en un amigo, en un conocido, por tu país, tú hoy puedes decir: Jesús, esta situación la pongo en ti, creo que tú lo puedes hacer, me muevo. ¿Y cómo me muevo? Declarando bendición, declarando vida, que las cosas van a suceder. Jesús va a orar, Jesús va a hacerlo. Nosotros no podemos decir que tenemos fe en Jesús sin movernos a lo que Jesús está haciendo. Ustedes imaginan los discípulos de Jesús, Jesús diciéndole: vamos, y ellos ahí parados: no, pero si ya se murió. No, ellos estaban vamos, creemos. Eso es lo que yo tengo que hacer con mi fe. No puedo quedarme solo con mi fe en la mente. No, voy y lo llevo a la práctica. Voy. Si Dios dice en su palabra que Él sana, entonces voy a leer donde lo dice y me voy a aferrar a esa palabra. Si en este programa hoy te estamos diciendo que tengas fe y tú no entiendes, entonces te invito a la palabra, a que vayas a ella. Si hoy tú tienes una enfermedad y quieres la sanidad, quieres ver la diferencia y parece que ahorita no hay forma, parece que todo está difícil, que ni al médico puedes ir ahorita, entonces no digas: no, esta enfermedad, esto tan doloroso. No, Señor, tengo vida en ti. Tú me das la salvación y con mi actitud voy cambiando las circunstancias. Y ahí Jesús me mira, y ahí Jesús me da la respuesta, y ahí Jesús ve: este hombre no se movió ante estas circunstancias, este hombre no dudó, siguió conmigo a pesar de que escuchaba esas voces. Y ahí es donde nosotros vamos a recibir la victoria, accionando la fe. Si vamos a creer en Jesús, hay que movernos a hacer lo que Jesús dice, caminar en eso y no desmayar. Le damos muchas gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros, por haber aprendido hoy a accionar la fe. Recuerden que voy a mirar por acá si alguien más nos escribió. Recuerden que estamos todos los miércoles y todos los viernes a las 11 de la mañana, entre el desayuno y el almuerzo, para poner nuestra fe en Jesús, para poner nuestros ojos en Él, para accionar la fe. No importan las circunstancias, no importan esas voces. Cree por tu milagro, cree por tu salvación, cree por lo que tú hoy estás creyendo. Yo estoy creyendo por ti hoy, cree tú también. Cree que Dios va a hacer algo, créelo, y Dios va a cambiar esas circunstancias. Dios hoy está diciendo: levántate a creer, levántate que yo hoy te doy vida, levántate, yo te doy la sanidad, yo te doy la salvación. Termino con esto. Vemos que al final de cada historia Jesús le dice a estas personas: ve, eres salvo. Aparte de recibir lo físico, también Jesús da lo espiritual. Entonces acércate a Jesús por lo físico, pero también por lo espiritual, por tu salvación, que es lo más importante, por tu fe puedes ser salvo hoy. Entonces cree y no dejes de creer, y cuando vengan esas voces, pídele a Jesús que las calle, pídele a Jesús que enmudezca esas voces, y siempre reúnete de personas que te enseñen a poner la fe más alta. Gracias por haberte conectado. Seguimos aquí en Tiempos de Fe. Seguimos numeral Corona Unidos, porque unidos somos más. Somos la resistencia, como les decía ahorita. Seguimos creyendo en Dios, que Él es el Todopoderoso, el que no cambia, el que permanece para siempre. Hoy es viernes y mi fe lo sabe. Sigue creyendo, sigue accionando la fe, que algo poderoso va a suceder en tu vida cuando crees. Chao, nos vemos. Es tan grande que no lo puedo perder. Lo recibo por gracia y lo recibo por